con tal de que me saque de esa situación. Profesor, profesor, lo que estamos virtual no lo podemos escuchar. Puede hablar, profe, ¿no? ¿Cómo? Puede hablar. Hola. Hola. Sí se escucha, profe. Bueno, ¿Sí se escucha? sí, profesor. Gracias. ¿Es el cable tuyo? No es verdad. Pero la vez pasada tampoco funcionó el cable, así que lo dejamos con el micrófono de acá. Escucha por el micrófono del receptor. O sea, ¿tengo que usar esto? Sí, ese. Bueno, a ver, si no escuchaban antes, les he dicho que hoy vemos el artículo 13 más organismo de aplicación. El artículo Profe, 13 está dentro de los regímenes especiales del convenio y van a ver que tiene 3 párrafos. profesor, Algunos autores dicen que hay 3 casos distintos o tal vez 3 regímenes distintos dentro del mismo artículo. También, si vas discúlpame. perdón, profesor. Ahora no está compartiendo la pantalla con nosotros. Tenemos, por lo menos yo tengo la vista del Departamento de Servicios Informático y Tecnología, soporte técnico. No tenemos la filmina que teníamos hace un rato cuando no lo escuchábamos. Ahora sí, gracias. Ahí está. Tengo un auditor ahí. Sí. Le llamo un poquito más. Perdón, pero nadie dice nada. Ahí está. Ahí está. Sí. Bueno, ahí se ve y se escucha. Bueno. Artículo 13 del convenio multilateral, 3 párrafos. He pedido que algunos vean el primero, he pedido que otros vean el segundo y otros vean el tercero, porque muchos autores dicen que ahí hay, eso que está ahí no tiene nada que ver, no es prestamista. Algunos autores dicen que hay 3 casos distintos dentro del mismo párrafo. Y es lo que vamos a ver hoy. Sobre el final de la clase vamos a ver organismos de aplicación. Cuando veamos organismos de aplicación, vamos a ver
cuáles son, cómo están conformados, qué tipo de opiniones o normas emiten, que ya lo hemos ido viendo a lo largo de la clase. Aquellos que tenían que ver el primer párrafo, ¿lo vieron? ¿Sí? ¿Y qué características o qué me diría usted se tienen que cumplir con esto para que entre en ese primer párrafo? Está dirigido para la venta de productos primarios, elaborados y semi-elaborados. Todo el artículo 13 está dirigido a la actividad primaria y está destinado a proteger la actividad primaria. Esa es una conclusión de todo el artículo 13, es verdad. Ahora, en el artículo 13 primario, Despacho desde la jurisdicción a otra jurisdicción sin vender, digamos, el simple despacho, ahí en el primer párrafo se refiere a eso. bien, Cuando se despacha, pero sin vender. sin vender, usted dice que sin facturar debe entenderse como sin vender. Bien, ¿qué más? Se despacha a otras jurisdicciones, entonces se tomará como valor, digamos, de base imponible el precio de venta mayorista o corriente en plaza al valor de la expedición, para la jurisdicción productora. Bien, Y el resto, o sea, la diferencia entre el precio de venta y el valor de plaza se tiene que incluir entre las otras jurisdicciones donde el bien se va a vender, sea que se venda en el mismo estado o en otro estado. ya sea una, dos o 5 jurisdicciones. Bien. ¿Alguien opina algo distinto? ¿Y quién hace la atribución? Un productor tiene que pagar o el adquirente. ¿No? El productor tiene que pagar en su jurisdicción. Perdón, no confundamos pagar con atribuir. Acá todos tenemos que pagar. Pero de lo que trata el convenio es de cómo vamos a atribuir. Entonces mi pregunta fue, ¿quién tiene que atribuir? Porque, ¿cuál sería un ejemplo del primer párrafo? La industria azucarera. ¿Y cuál sería el ejemplo? Usted tiene la caña de azúcar y ¿qué hace? En la jurisdicción Salta. ¿Y Mando la caña de azúcar a procesen en otra jurisdicción. a dónde? ¿A Tucumán? Por ejemplo. Bien, acá también hay ingenio, importante, ¿no? Pero bueno, la mandamos a Jujuy, a Ledesma o a Tucumán, la cantidad de ingenio que usted tiene. Bien. Y usted la manda ¿cómo? Sí, pero ¿cómo? No la factura. Claro, que dice sin facturar. No la vende. Bien, entonces la vende en Tucumán. Sí. Y entonces, Allá, posiblemente por ahí se hace algún convenio con el ingenio que después de venderla recién cobra, no sé, puede ser algo así. sí, pero lo simplifiquemos, supongamos que la vendemos. Entonces la mercadería sale de acá sin vender y se vende en otra jurisdicción. Entonces lo que hace la norma es decir, che, a este señor que hace salud, esta operación, ¿cómo atribuyo? Ahí hay 2 jurisdicciones, podría haber mucho más, ¿cómo atribuyo esa materia imponible? Entonces la norma dice, atribúyale a Salta tanto y a Tucumán tanto. Entonces, acá hay varios temas, el que tiene que atribuir, cuáles son los tiempos, ¿cuándo se atribuye? Cuando yo pase la caña a Tucumán, cuando la facturé en Tucumán, porque puede pasar mucho tiempo desde que yo mandé hasta que la vendí fuera de la jurisdicción. Entonces, lo primero
a pesar de anticiparme, ya lo dije, el principio rector del artículo 13 es proteger a las jurisdicciones productoras. Y también ya dije que el artículo 13 puede ser el más confuso, porque hubieron diferentes reformas que agregaron casos comprendidos y también lo dije, incluyeron más de un régimen con distinta dinámica. Ahora, lo primero que tenemos que definir es cuál es la figura tipo, porque hemos dicho, régimen especial entra si cumple perfectamente con el traje para estar ahí. Dentro del artículo 13, siendo muy general, podemos decir que el primer párrafo se refiere a la venta de productos primarios y el segundo y tercero se refiere a la compra. Y esto es muy importante porque yo hice una pregunta recién, ¿y quién hace la atribución? Entonces, si yo no lo tengo, pero lo podría haber macheteado a mi convenio, y pondría en el primer párrafo se refiere a la venta y en el segundo y tercero se refiere a la compra. A ver, el primer párrafo comprende la venta fuera de la jurisdicción productora de productos derivados de la industria vitivinícola, azucarera y primaria en general. Cuando vamos a leerlo, decimos, artículo 13, primer párrafo. En el caso de las industrias vitivinícolas y azucareras, así como el caso de productos agropecuarios, forestales, mineros y o frutos del país, en bruto, elaborados y o semi-elaborados en la jurisdicción de origen, cuando sean despachados por el propio productor, sin facturar. Después vamos a ver que ya hasta los organismos de aplicación han reconocido y la doctrina, todo el mundo, sin facturar significa sin vender, que es lo que usted dijo al principio. Para su venta fuera, por si no quedara claro, para su venta fuera de la jurisdicción productora, ya sea que los mismos se vendan en el mismo estado en que fueron despachados o luego de ser sometidos a un proceso de elaboración. Y vamos a ver qué quiso decir el convenio cuando dijo elaboración. Enviados a casas centrales, sucursales, depósitos, plantas de fraccionamiento o a terceros. Eso es lo que está comprendido. Ahora, si estoy ahí, me dicen qué tengo que hacer. El monto imponible para dicha jurisdicción, ¿cuál será dicha jurisdicción? La productora será el precio mayorista oficial o corriente en plaza a la fecha y en el lugar de expedición. Cuando existan dificultades para establecer el mismo, se considerará que es equivalente al 85% del precio de venta obtenido. Ojo acá, porque esto está lleno de problemas de interpretación, discusiones. Estoy pasando por alto muchas, ya no vamos a meter, pero la redacción, la norma no me da una opción. Me dice, cuando existan dificultades para establecer el mismo. Entonces yo no puedo ir al 85% del precio de venta obtenido porque sí. La jurisdicción en las cuales, por lo tanto, puede ser una o más de una, se comercialicen las mercaderías, podrán gravar la diferencia entre el ingreso bruto total y el referido monto imponible, con arreglo al régimen establecido por el artículo 2. Entonces acá es muy importante, porque hay tres requisitos y una aclaración sobre un tema que deben cumplirse, y si no, tenemos que ir al artículo 2, que es lo que venimos diciendo. O se cumplen los requisitos, porque es un traje a medida, y si no, tengo que ir al 2. ¿Cuáles son los productos alcanzados? La venta tiene que ser fuera de la jurisdicción productora y la venta tiene que ser realizada por el propio productor. Y vamos a hacer aclaraciones sobre el destino del producto. ¿Cuáles son los productos alcanzados? En principio, la industria vitivinícola y azucarera. ¿Por qué?
porque esa industria tiene una importancia trascendental para las jurisdicciones y además porque la primera etapa se realiza cerca de los cultivos y con inmediatez a la zafra en el caso de la industria azucarera. En el resto de los casos, productos agropecuarios comprende agricultura y ganadería, cereales, otros granos, comestibles, oleaginosas, plantas textiles, ganadería bovino, porcino, ovino, etc. Productos forestales, no solo la madera y leña, sino también tanino, caucho, etc., que son derivados de especies arbóreas. Frutos del país, porque dice y o frutos del país, para productos que tienen origen animal, pero se comercializan por separado. Por ejemplo, lana, cuero, pluma, cerda, asta, cebos. ¿Y qué pasó con la pesca? ¿Debe considerarse fruto del país? La comisión arbitral en frigorífico Melino contra provincia de Chubut dijo que no, pero después la comisión plenaria modificó la decisión. Productos mineros, hoy importante, ¿no? Abarca la actividad extractiva de cualquier mineral, ferroso, no ferroso, radioactivo, etc., y no distingue la forma natural en que se presenta, sólido, líquido, gaseoso. Se aplica a los productos, siempre que conserven su estado natural. La comisión arbitral en la resolución 9 del 95 dijo que la norma es inaplicable para los derivados del petróleo, combustibles y lubricantes, etc. Entonces, yo sé que esto es amplio, pero lo primero que tenemos que ver es cuáles son los productos alcanzados, porque era la primera regla. Ahora, veamos qué puede suceder. Si hay un producto remitido para la venta fuera de la jurisdicción, estas son 4 o 5 reglas prácticas que dieron los organismos de aplicación. Si hay productos remitidos para la venta fuera de la jurisdicción y los productos son estos, sin duda estamos en el artículo 13, primer párrafo. Ahora, si el producto es vendido antes, estamos fuera del 13 y estamos en el artículo 2. Si el producto es remitido fuera de la jurisdicción, pero para industrializarlo, ahí estamos en el 13, primer párrafo. Ahora, si se industrializa en la jurisdicción de origen y envío el producto refinado o industrializado, estamos en el artículo 2. ¿Y cuál es la diferencia? Porque dice elaborados en bruto, elaborados y o semi-elaborados en la jurisdicción de origen. Y la doctrina nos dice elaborados es cuando no se produce un cambio cualitativo versus industrializado genera la transformación sustancial del bien. Entonces, esa sería la diferencia entre elaborado e industrializado. Ahí estamos viendo en el Power de un curso que se dio en el Consejo o que lo dieron los contadores Ewes Aramayo con la dirección del contador Simpson. Respecto a la bibliografía, ya le deben haber mencionado qué bibliografía utilizar, ¿verdad? En las clases que vienen viendo. Toda la bibliografía tiene el tratamiento de estos temas. Ahí está, claramente, la jurisdiccional, la productora, y qué se le atribuye, el valor de la materia prima o el producto, o los productos. ¿Cuál es el precio mayorista oficial o corriente en plaza? La norma dice claramente, cuando existan dificultades se atribuirá el 85% del precio de venta obtenido. Operación por operación, sabemos que los regímenes especiales son así.
Y la comercializadora o las comercializadoras que pueden grabar el precio de venta menos el valor que me determinó en A. ¿Cuándo? Cuando se venda. Entonces acá hay una característica fundamental que es que cuando atribuimos, no cuando yo lo despacho al bien, sino cuando lo venda. Y lo vamos a ver en este párrafo y en los dos párrafos siguientes, en donde claramente se nos dice, señor, usted está frente a un impuesto sobre los ingresos brutos, se tiene que producir el ingreso, por más que el hecho imponible sea el ejercicio de una actividad, para que haya materia imponible a atribuir. Entonces, acá lo que importa en este primer párrafo es que se comercialice fuera de la jurisdicción, no su traslado físico. Reitero, se requieren 4 cosas: que salga sin facturar, sin vender, que se despache para su venta afuera de la jurisdicción, que haya una jurisdicción productora distinta de la jurisdicción comercializadora, y la norma trata la comercialización como un hecho futuro. ¿Qué pasa si la venta del producto es dentro de la misma jurisdicción? Primero, el objetivo que teníamos, hemos dicho, de todo el artículo 13, que es proteger a la jurisdicción productora, no haría falta. Segundo, si yo vendo dentro de la misma jurisdicción, incluso puedo no ser sujeto de convenio, ¿o no? Acá hay algo importante. Hay un límite temporal preciso, clave. Al momento del traslado, el producto sigue siendo propiedad del productor. Insisto, lo digo de varias formas, porque como dijo acá el compañero, lo que la norma quiere es que esos productos salgan, y donde dice sin facturar, entiéndase sin vender. Es irrelevante quién concreta el despacho, si hay un mandatario, un consignatario, etc. Y la norma no exige materias primas propias. Ojo con esto. Ahora, tenemos que, hemos visto 3 condiciones más una aclaración, hacer una aclaración sobre el destino del producto. Porque la norma dice, ya sea que los mismos se vendan en el estado en que fueron despachados o luego de ser sometidos a un proceso de elaboración enviado a casa central, etcétera, etcétera. La enumeración que hace la norma es ejemplificativa. La finalidad es cualquiera sea el destino del producto y la forma en que se venda, elaborada o no, con las diferencias que hemos hecho respecto a elaborada e industrializada, es aplicable el régimen. Acá tenemos un cuadro en donde, por ejemplo, si los productos son forestales, la jurisdicción productora, en la jurisdicción productora podemos hablar de madera, y en la jurisdicción comercializadora podemos hablar de madera o de muebles elaborados o semi-elaborados. Y también si estamos hablando de madera, podemos hablar de muebles elaborados o muebles semi-elaborados. Y en la jurisdicción comercializadora podemos hablar de muebles elaborados, semi-elaborados o muebles elaborados. No nos metamos en el párrafo que viene. ¿Cómo atribuimos la materia grabada? Algunos autores sostienen
en minoría desde mi punto de vista, que el contribuyente puede optar entre las posibilidades cuando los productos son comercializados en el mismo estado, pero no cuando hubo una transformación que los valoriza. Otros autores sostienen que la norma no habla de opción, que es lo que yo sostengo, porque la norma no habla de opción. Dice, cuando existan dificultades para establecer el mismo. El precio corriente es dificultoso. Por eso ha llevado a utilizar el 85% del precio de venta obtenido, como dice la norma. Pero podemos tener dos problemas. Por ejemplo, si previo a la venta hay un proceso de acondicionamiento o elaboración de significativo valor agregado, el 15% restante puede no reflejar la real participación de la jurisdicción vendedora en el proceso económico. Porque al plantear el problema 1, el problema 2 y después con cada uno de los párrafos vamos a seguir planteando problemas que se dan en la práctica, lo que la doctrina nos dice, a ver, si usted tiene el precio mayorista oficial o corriente en plaza, la fecha y en el lugar de expedición, fantástico. Y si no, atribuye el 85% del precio de venta obtenido. Entonces la doctrina dice, si el producto tuvo un acondicionamiento, un proceso de acondicionamiento o elaboración significativo, y yo no tengo el precio mayorista, voy al 85% del precio de venta obtenido. Va a quedar el 15% para la o las jurisdicciones comercializadoras. ¿Vamos bien o no? Entonces nos dicen, puede ser mucho en ese caso. Y ya vamos a ver algunos ejemplos. ¿Qué pasa si la jurisdicción productora es más de una? Porque hasta aquí dijimos la o las comercializadoras, ¿verdad? Y si la productora es más de una, ¿qué nos dice la norma? No estaríamos en el primer párrafo del 13, porque hemos dicho ya antes, Cangencio, ¿no? Es un régimen especial y tiene que caer justo. Bueno, si la jurisdicción productora es más de una, esto no sucede habitualmente. Sería artículo 2, salvo en el caso de ganadería, en donde puede haber un campo para cría, otro para engorde, y eso fue resuelto por la RG 1724, los artículos 74 y 75. Entendí, yo entiendo el artículo 2 por la diferencia únicamente, por ese 15%. No, si la jurisdicción productora es más de una, vuelvo a la pregunta. Volvamos. Acá el compañero me dice, yo entiendo que el artículo 2 sería aplicable donde se comercializa. Antes de plantear este problema, digamos, la jurisdicción productora es una, y comercializan 2, 3, 5, 10, lógicamente, ahí se aplica el artículo 2 para atribuir la diferencia entre el precio de venta y el precio mayorista, bla, 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 o el 15% restante si no tenemos. Esa es una. La otra, lo que yo estoy preguntando es distinto a eso. ¿Pueden haber más de una jurisdicción comercializadora? Sí, porque la norma lo dice. Ahora, lo que yo planteo es productora. Y jurisdicción productora, la norma nos habla solo de una. Si hubiese más de una, no encaja en el primer párrafo, tenemos que ir al artículo 2. Salvo para cría y engorde, donde si ambas jurisdicciones son productoras, la norma, la situación está prevista puntualmente en el 74 y 75 del RG 17
24. ¿Está bien? O sea, lo que me interesa es jurisdicción productora 1, sola, jurisdicción comercializadora varias, siempre y cuando se cumpla con los productos, salga sin vender, etcétera, etcétera. Estamos dentro del 13, primer párrafo. Varias jurisdicciones productoras, no, salvo cría y engorde, en donde está previsto puntualmente. Ahora, ¿cómo atribuimos la materia grabada? Porque acá de lo que se trata es lo siguiente. Yo tenía un producto, lo despacho fuera de la jurisdicción, sin vender, sigue siendo mío, y después lo vendo en una o en varias jurisdicciones. Entonces, usted póngase a pensar esto, ¿no? Yo lo puedo despachar en el mes 0, 1, y se vende en el mes 10. Entonces yo hice una pregunta, ¿quién atribuye la materia prima grabada? Y ahora hago otra, ¿cuándo? Porque si yo no les planteo esto, es muy fácil saberlo a la distribución, pero le veamos el por qué está y el sentido común. La norma está para proteger a Salta, si es la jurisdicción de donde salió el producto sin vender, porque si no saldrían los productos y graban la jurisdicción en donde se vende. Chao, Salta no existe, y es la que lo produjo al bien, en donde se hizo toda la actividad. Hablemos de cualquiera de los bienes de los que hemos hablado. Entonces, en el momento 1, yo despacho el bien a las jurisdicciones que la o las que a ustedes se les ocurra. Y lo termino vendiendo yo en las jurisdicciones que a ustedes se les ocurra en el mes 11. Entonces acá el tema es quién atribuye, quién tiene la responsabilidad de buscar ese precio y de decir a Salta le corresponde tanto y de decir a la otra o a las otras jurisdicciones le corresponde tanto, operación por operación. Entonces, cuando la norma habla del referido monto imponible, habla de la jurisdicción productora. La mercadería se remitió sin facturar, sin vender, y en la jurisdicción comercializadora se produce la venta, que es el hecho imponible, si me permiten resumirlo, en ingreso bruto. Entonces hay posibilidades. 1, que el productor la mande a un depósito de su propiedad, o 2, que el destinatario sea mandatario o comisionista que va a realizar la venta. En ambos casos, realiza la venta y atribuye los ingresos a ambas jurisdicciones. Es decir, el que va a atribuir la materia imponible es ¿quién? El productor, que en este caso sería el vendedor. Valor asignado a la jurisdicción productora recién se exterioriza como materia imponible al momento de enajenación del producto. Al momento de enajenación del producto. Y esto es porque yo lo remití en el mes 1 y lo vendo en el mes 11. La remisión del mes 1, sin vender, sin facturar, etcétera, es la que me va a servir para fijar el precio mayorista oficial o corriente en plaza, la fecha y en el lugar de expedición. Y después lo voy a vender. Es decir, que yo cuando venda ese producto voy a tener que tener en cuenta ese precio, si lo tengo, del mes 1. Entonces yo, que soy el vendedor, voy a ser el que voy a atribuir a Salta, jurisdicción productora, ese precio, y la diferencia entre el precio de venta y ese precio a la comercializadora o a las. Si no lo tuviera, tiene que ser el 85% del precio de venta obtenido. Si hay pluralidad de jurisdicciones vendedoras, una misma remesa, ejemplo, se envía la mercadería al puerto de Buenos Aires, pero la venta se realiza a compradores de Capital y Buenos Aires.
En cambio, podemos remitir partidas por separado a distintas jurisdicciones. Las atribuciones se hacen remesa por remesa y en forma independiente, sin aplicar el artículo 2. Ejemplo, remito a Buenos Aires y a Rosario y se comercializa en cada una de ellas. Es decir, que yo acá sabemos que cuando estoy en un régimen especial es operación por operación. Estamos en un régimen especial, se atribuye el ingreso por el origen de cada operación. Supone apropiación individual de cada una de ellas. Y yo acá tengo, en esto que he preparado para dar la clase, que no es lo que le estoy mostrando, una pregunta. En procesos inflacionarios como el año pasado y sobre todo el año anterior, que hemos tenido una gran inflación, no se ha previsto nada. Porque yo puedo ver en meses, ustedes se acuerdan que hubieron meses que tuvimos 18, 19, 25 de inflación, 17, ¿sí, no? Entonces yo puedo haber remitido en ese periodo o haberme quedado algún mes o algunos meses de ese periodo en donde yo remití un bien y tiene precio mayorista oficial o corriente en plaza al lugar, en la fecha y al lugar de expedición. Eso es para la jurisdicción productora. Pero después pasaron 5, 6, 8, 10 meses o más hasta que yo lo vendí. Entonces me preguntaba yo y digo, yo ya fijé un precio en ese caso para atribuirle a la jurisdicción productora. Y ese precio como consecuencia de la economía y el país en el que vivimos puede ser así. Distinto es el caso de si ese precio, como dice la norma, no lo puedo dificultar para establecerlo, me voy al 85% del precio de venta porque ahí sí a la jurisdicción productora le voy a atribuir algo razonable. ¿Se entiende lo que digo? No está previsto. Es decir, la norma en ningún momento me dijo a ese precio, llévelo al momento de la venta. Yo puedo haber sacado un bien en donde el precio mayorista oficial es la primera, o lo que me dice la ley, porque no es la norma, perdón, porque no es una opción, y puede ser $1. Y a consecuencia de que pasó un huracán por este país desde el punto de vista económico, eso después se vendía a 100. Entonces yo voy a tener que seguir atribuyendo $1, y sí. Entonces, si tenemos en claro que en el primer párrafo hablamos de venta, es decir, tenemos en cuenta el vendedor, que en este caso es el propio productor, que saca la mercadería sin vender, que es quien va a atribuir la materia imponible, y que cuando la va a atribuir al momento de la venta y de qué producto hablamos, está bien. Después vamos a hacer un repaso y vamos a ver otro problema. Vamos al segundo párrafo. El segundo párrafo nos habla de la industria tabacalera cuando los industriales adquieran directamente la materia prima a los productores, se atribuirá en primer término a la jurisdicción productora un importe igual al respectivo valor de adquisición de dicha materia prima. Acá, desde el punto de vista práctico, es más fácil porque se atribuirá a la jurisdicción productora, y ya vamos a hacer comentarios, ¿qué quiere decir en primer término? Un importe igual al respectivo valor de adquisición. Es decir, si yo soy la industria tabacalera y compré tabaco, tengo el precio. Después tendré un problema para saber estos cigarrillos qué tabaco tienen. Esa es otra historia, ¿no? La diferencia entre el ingreso bruto total y el referido importe será distribuido entre las jurisdicciones en que se desarrollen las posteriores etapas de la actividad. Es decir, que puede haber una o más etapas en distintas jurisdicciones, conforme al régimen establecido por el artículo 2. Igual criterio se seguirá en el caso de adquisición directa a los productores, acopiadores o intermediarios, quebracho y de algodón, por los respectivos industriales y otros responsables del desmote,
Y en el caso de adquisición directa, a los productores, acopiadores o intermediarios de arroz, lana y fruta. Ahí tenemos en ese Power tres grupos. El primero, el tabaco, en donde el vendedor es el productor y el comprador es el industrial. En el segundo grupo, quebracho y algodón, donde los vendedores ya pueden ser productores, acopiadores o intermediarios. Y el comprador puede ser el industrial o el responsable del desmote. Y el tercer grupo, donde tenemos arroz, lana y frutas, y los vendedores pueden ser productores, acopiadores o intermediarios, y el comprador cualquier sujeto. Esto en cuanto a los productos y a los sujetos que pueden intervenir como vendedor y como comprador. A ver, el productor, el acopiador o el intermediario son los sujetos que van a efectuar la venta del producto primario y van a tributar el impuesto que establezca su jurisdicción, calculado a partir del precio de venta. El adquirente, si me permiten simplificarlo como si sería el industrial, es quien debe asignar a la jurisdicción productor y comercializadora la proporción fijada en la norma, diferente al primer párrafo. ¿Quién es el que asigna la materia imponible a las jurisdicciones acá? El adquirente. Por eso, cuando vimos al principio, yo les dije, es importantísimo que sepan que el primer párrafo nos referimos a venta y en los segundos y terceros compra, porque no solamente es así, sino que va de la mano con quién es el que va a asignar. En este párrafo, el que va a distribuir o va a asignar la materia imponible es el comprador. ¿Qué tenemos que tener en cuenta acá? Productos comprendidos es taxativo. Punto. Carácter del vendedor es lo que ya les dije antes, les mostré antes. Para el tabaco, el productor primario. Para el resto, los productos acopiadores, productores o intermediarios. Y la distinción se basa en cómo se comercializan esos productos, básicamente. El adquirente está en el cuadrito quiénes pueden ser, pero acá es importantísimo lo siguiente, importantísimo. Debe haber sustento territorial. Debe haber ejercicio efectivo de actividad en la jurisdicción productora por parte del adquirente. Si hablamos de tabaco, por los industriales, y si hablamos del resto, industriales, responsables de desmote, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de atribuir la materia grabada, podemos hablar de tres elementos relevantes. La norma me habla del importe del valor de adquisición a la jurisdicción productora. Ese es un dato cierto y preciso, no tiene dificultad práctica. ¿Estamos de acuerdo, no? Ahora, a las otras jurisdicciones se le atribuye la diferencia entre el ingreso total y el valor anterior. Tampoco debiera haber dificultades. Y cuando decimos en qué momento o cuál es el momento de atribución de los ingresos, la norma dice se atribuirá en primer término a la jurisdicción productora. ¿Qué significa eso?
¿Quién dijo? Bueno, esa es una interpretación que si estamos cumpliendo con todas las condiciones para estar en el segundo párrafo, se le atribuye a la jurisdicción productora al momento de la compra. Pero, la doctrina y los organismos de aplicación ya tienen establecido que el monto asignado a la jurisdicción productora se expone como base imponible en el instante de la enajenación del producto final. No puede haber, y esto se cansan de decirlo la doctrina, los doctrinarios, un impuesto sin que se produzca la venta. Salvo en el párrafo siguiente, que vamos a hablar de mera compra, que es un caso especial. Pero acá si la industria tabacalera no vende el atado de cigarrillo, no se produce la posibilidad de que se atribuya a la jurisdicción productora del tabaco el valor que indica la norma. ¿Y por qué? Porque los autores dicen, cuando el convenio habla, se atribuirá en primer término a la jurisdicción productora. Y fíjense la complejidad. Dicen, el término se utiliza por si el comercializador vende sus productos a un valor inferior al de compra. No significa que el hecho imponible se produzca en el instante de la compra. ¿Se entiende la diferencia? Porque si estamos hablando de un producto que puede tener un valor de mercado, lógicamente, quien compró puede haber comprado un precio, pero después lo puede vender a un valor inferior al de compra. Ya vamos a dar un ejemplo después. Entonces, la doctrina acá me plantea y me dice, ¿cómo atribuiríamos ahí? Yo compré y después vendo a un valor inferior. Hay una resolución de la Comisión Arbitral, la 5/92, que dice, el total de ingresos brutos de la firma debe afectarse cronológicamente hasta cubrir el importe de las compras directas. Y en el caso de simultaneidad de dichas operaciones, la atribución se deberá realizar por partes proporcionales. Quiere decir que cubierta la asignación de ingreso a la jurisdicción productora, recién se atribuye a las jurisdicciones comercializadoras. Para el caso de que los precios fueran distintos. Ya vamos a ver después, cuando terminemos la clase, vamos a hacer un resumen de los 3 párrafos y nos vamos a meter en cuestiones más complicadas. Y hay un ejemplo de este tema y cuál sería la solución. En el párrafo siguiente tenemos la mera compra. Respecto a la mera compra, ya deben haber visto este tema. No sé si vino el contador Aramayo, pero es un caso típico que no requiere habitualidad. Entonces, cuando nosotros definimos el hecho imponible, los requisitos para el perfeccionamiento del hecho imponible, etcétera, etcétera, por lo menos en el Código Fiscal de Salta, uno de los requisitos es habitualidad, ¿no? El ejercicio habitual. Bien. Y después viene otra norma que dice no se requiere habitualidad. Entre esas cosas está la mera compra. Y es un tema conflictivo, raro, en donde sin duda el objetivo, el fundamento es proteger a las jurisdicciones productoras,
cuando el producto primario se vende a contribuyentes de extraña jurisdicción y la jurisdicción de origen exime al productor. Porque vamos a ver que en el convenio es un requisito esencial. Y la mayoría de las jurisdicciones eximen al producto primario, ¿no? Al productor primario. ¿Cuál es una redacción común de los códigos fiscales respecto a ingresos brutos? Se considerarán también actividades alcanzadas por este impuesto las siguientes operaciones, realizadas dentro de la provincia, sea en forma habitual o esporádica. La mera compra de productos agropecuarios, forestales, frutos del país, minerales, para ser industrializados o venderlos fuera de la jurisdicción. Se consideran fruto del país a todos los bienes que sean el resultado de la producción nacional, perteneciente a los reinos vegetal, animal o mineral, obtenidos por acción de la naturaleza, el trabajo o el capital. Y mientras conserven su estado natural, aún en el caso de haberlo sometido a algún proceso o tratamiento indispensable, o no para su conservación, transporte, lavado, salazón, derretimiento, pisado, etc. Vamos por un segundo al tercer párrafo, y el tercer párrafo dice, en el Profesor, caso de la mera compra, es decir, que estamos metidos en este baile que estamos viendo, cualquiera fuera la profesor, norma en que la forma, perdón, en que se realice de los restantes productos agropecuarios, forestales, mineros y o frutos del país, producidos en una jurisdicción para ser industrializados o vendidos fuera de la jurisdicción productora. Y siempre que ahí subrayen, marquen lo que quieran. Esta, es decir, la jurisdicción productora, no grave la actividad del productor. Requisito indispensable. Si la actividad productora grava la actividad del productor, no se necesitaría proteger a la jurisdicción productora. No estaríamos en este párrafo. Se atribuirá, si pasa todo eso, en primer término, a la jurisdicción productora el 50%. El precio oficial o corriente en plaza y en el lugar de adquisición. Cuando existan dificultades para establecer ese precio o este precio, se considerará que es equivalente al 85% del precio de venta obtenido. No debería haber dificultades en cuanto a estos parámetros. La diferencia entre el ingreso bruto total del adquirente y el importe mencionado será atribuido o atribuida a las jurisdicciones en que se comercialicen o industrialicen los productos conforme al artículo 2, conforme al régimen del artículo 2. En los casos en que la jurisdicción productora grave la actividad del productor, la atribución se hará con arreglo al régimen del artículo 2, cuestión que no podría haberla dicho. Porque una de las condiciones anteriores era siempre que ésta no grave a la jurisdicción del productor. Veamos. Relacionado con el segundo párrafo, este párrafo define a los productos comprendidos por exclusión de los anteriormente citados. La enumeración de los productos es prácticamente idéntica a la del primer párrafo. ¿Cuál es la diferencia con el segundo párrafo? No exige que la compradora sea una industria. Por lo tanto, es también aplicable a empresas comerciales, siempre que el destino del producto sea la generación de ingresos fuera de la jurisdicción productora. Es necesario que el producto se compre al productor primario y éste no esté alcanzado por el impuesto. Finalidad de la norma: proteger a la jurisdicción productora cuando no grava la producción primaria y la misma se industrializa o comercializa en otra jurisdicción. Cuando la segunda etapa se produce dentro de la misma jurisdicción, ya no se plantea la erosión de la materia gravada que protege esta norma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se atribuyen los ingresos?
¿Y quién? Lo atribuye el comprador. ¿Y cuándo? Cuando obtiene los ingresos. El mismo razonamiento que hemos hecho en el caso anterior. El sujeto viene y compra, y en ese momento solo va a calcular la base imponible que va a atribuir a la jurisdicción productora, porque dice, ¿cómo se va a atribuir? 50%. 50% del precio oficial o corriente en plaza en el lugar de adquisición. Y cuando existan dificultades, precio de venta. Es decir, que en el momento de compra, él lo único que hace es atribuir o saber, perdón, no atribuir. Cuando él compra, lo que sabe es cuál va a ser el precio que va a tener que atribuir cuando lo venda a la jurisdicción productora. Y si no, va a ser el 50% del precio de venta obtenido. Si ustedes se fijan, la protección es mucho menor que a los otros productos de los que hemos hablado en los párrafos anteriores. Algunas cuestiones. Frente a la actividad habitual que produce ingresos, acá se reputa como imponible la mera compra o la sola compra. Es decir, si ustedes lo permiten o lo entienden así como lo entiendo yo, se grava un egreso. Porque el hecho imponible, ¿cuál es? El ejercicio de una actividad habitual, bla. Bueno, acá estamos hablando de mera compra. Y ya sabemos que no interesa la habitualidad. Y también sabemos, porque ya seguramente le han hablado de esto, de que es un hecho imponible instantáneo, no de ejercicio. Introducirlo en el convenio multilateral significa que el impuesto que se distribuye se genera con la obtención de ingresos y es en esa oportunidad cuando nace la obligación tributaria. Es decir, que el que viene, hace la mera compra, va a ser el que va a tener que atribuir los ingresos correspondientes, desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. La redacción más antigua de mera compra es de Salta del año 1957. Habla de la mera compra en la provincia de productos agropecuarios, mineros y forestales, frutos del país producidos en su territorio, para industrializarlo o venderlo fuera de ella. Se considerará actividad lucrativa sometida al impuesto fijado en este título. Ustedes ya deben saber que hubieron idas y vueltas con este tema, pero es una cuestión que seguramente ya han visto con el contador Aramayo en un momento. Distintas posturas respecto a la mera compra. ¿Es un hecho imponible autónomo? ¿Es un hecho imponible especial o subsidiario? Un añadido atípico dentro de la estructura del impuesto, la verdad que es atípico. Una excepción al requisito de habitualidad, seguramente está así. Una forma distinta de determinar la base imponible, adelantando el pago que corresponde al mero comprador, quien luego, al obtener los ingresos, concretará la base imponible. ¿Por qué habla de adelantando el pago que corresponde al mero comprador? Porque en muchas provincias, y con razón, cuando viene el comprador, compra y se lleva el producto, lo que han establecido son regímenes de pago a cuenta, llámenle como quieran. ¿Qué es lo que terminaba pasando en realidad? Que el productor primario que estaba eximido, ¿no? Porque dice, siempre que ésta no grave la actividad del productor, como como los productores están en una posición distinta respecto a la posibilidad de negociar la operación, el que terminaba pagando ese pago a cuentas, llámenle como le llaman, era el productor primario. Porque si yo le vendía todo a un determinado sujeto, la mayoría producía para él,
Y venía a la provincia y me decía, no, ahora existe un pago a cuenta. El que me compraba me decía, yo te pago, vale 10 pesos la tonelada, o 10 pesos, como que lo que quieran. Entonces, ¿qué terminaba pasando? Que al impuesto que correspondía al otro lo terminaba pagando el productor. ¿Y qué termina pasando cuando se hace eso? ¿A nadie tiene un poquito de imaginación? Se lo dejo, piénsenlo. Nos inclinamos por una postura distinta. Se trata de un hecho imponible especial que podemos nominar como autónomo y a la vez complejo. ¿Cuáles son las condiciones de procedencia? El hecho de comprar productos primarios, el vendedor es un producto primario, el comprador debe ser de extraña jurisdicción o mero comprador. El producto se vende en extraña jurisdicción en el mismo estado, luego de someterlo a procesos de industrialización, ya vamos a ver ejemplos. Se produce el ingreso bruto, en nuestra opinión, imprescindible para la configuración de este hecho imponible especial, autónomo y complejo. Consecuencias, primero, uno y dos, o primero y segundo momento, el pago a cuenta, que lo acabo de comentar. El caso especial de Salta, si no se exime la mera compra, el tributo es soportado por el productor primario, es lo que le acabo de comentar. A ver, teníamos el primer párrafo, el segundo párrafo y el tercer párrafo. Habiendo visto todos los párrafos, hagamos un resumen y ya nos metemos en cuestiones más complejas. Volvamos al primer párrafo para cerrar este 13. Primero, segundo y tercer párrafo. Hemos dicho, el compañero lo dijo, que el término sin facturar debe entenderse sin vender. Entonces, si ustedes quieren, yo lo tengo marcado con un color, pero si quieren ponerle al lado sin vender, y eso está totalmente resuelto hasta por los organismos de aplicación. El productor traslada los productos fuera de la jurisdicción productora donde los vende, momento en el cual debe distribuir la base imponible entre ambas jurisdicciones. ¿Está claro eso? Hola, está claro, está claro. Énfasis en cabeza del vendedor, que es el productor. Si el producto sale vendido, ¿qué pasa? No estamos en el primer párrafo, régimen general, artículo 2. Se distribuye la base imponible operación por operación sobre base real, porque los regímenes especiales son así. A jurisdicción productora, el valor se fija según datos del lugar y momento de expedición. ¿Estamos de acuerdo? Pero, un pero enorme, queda en suspenso hasta que se produzca la venta, ya que si no existe venta, no existe base imponible. ¿Estamos de acuerdo? No cometamos el error de atribuir a la jurisdicción productora en un momento diferente. Se tiene que producir la venta. Y a la jurisdicción comercializadora o comercializadoras, según el régimen general. ¿Qué pasa si hay transformación fuera de la jurisdicción productora? Ejemplo, muebles de estilo o heladerías con frutas de propia producción. ¿A dónde va la pregunta? A sostener que no parece razonable que no así corresponda
otorgar el 85% del precio de venta a la jurisdicción productora. Habría una sobreprotección. Si yo tengo una fábrica de helados afuera de la jurisdicción, o ahí hago la elaboración, y tiene muchísimo más trabajo que la fruta sola, yo, si no, reitero, no es una opción, porque el primer párrafo dice, cuando existan dificultades, entonces acá estoy haciendo el análisis diciendo el 85% del precio de venta parece una sobreprotección. Pero por eso, en estos casos que estoy planteando, parecería que hay una sobreprotección. Lo que pasa es que tiene razón el señor, porque el convenio multilateral tiene que regular para todo, no para algunos casos puntuales. ¿Se entiende? ¿Qué iba a decir? En caso de otros productos, no puede pasar así. Supongamos, no sé, la aceituna, van, la llevan de acá. Sí, supongamos que esto sería San Juan. Solo la envasan a la otra productora, entonces la mayor parte del producto de la aceituna y ellos Está bien. con el envase. Claro, ese sería un ejemplo en donde estaría perfectamente resuelto, pero así como acá estamos cuestionando que el 85% sería una sobreprotección, ahí seguramente te van a decir, che, no es el 85, debería ser el 95. Más de una jurisdicción productora, el artículo 13, el primer párrafo, solo contempla una, salvo cría y recría, que lo vimos, ¿sí? Entonces, si hay más de una jurisdicción productora, régimen general. Pueden ser varias las comercializadoras, pero la productora una, salvo cría y recría. ¿Qué pasa si la jurisdicción productora es una, la elaboradora es otra y la comercializadora es otra? Todas distintas. Porque hemos dicho que acá el producto podía salir. ¿Cómo podía salir? Elaborado o semi-elaborado, y hemos hecho la distinción entre elaborado e industrializado, ¿no? Pero acá el ejemplo es jurisdicción productora, elaboradora, comercializadora. Régimen general. Régimen general. ¿Por qué? Además de que no encaja el traje a medida. ¿Ah? Yo a veces pienso el régimen especial, ¿cómo es? Supongamos que me digan ahora, no es verdad, que me caso, entonces voy, me tomo la medida y pasan 2 meses y entre la luna de miel de despedida de soltero que yo engordo 5 kilos, no me entra el traje. ¿Ah? No sé si viene el ejemplo, ¿no? Pero no se cumple. Pero además, ¿qué pasaría? Si aplicaríamos este párrafo, la jurisdicción elaboradora se quedaría sin base. Porque una es la productora, otra la elaboradora y otra la comercializadora. Y la norma que dice, atribuye a la productora y a la comercializadora. Entonces, no es ese párrafo el régimen general, pero además nos fijemos la inconsistencia de que quedaría una jurisdicción sin base. Productos pueden venderse a través de terceros, siempre y cuando actúen por cuenta y orden del productor. Caso contrario, los productos salen vendidos, lo cual es lógico. Si salen vendidos, no es 13, no es 13. Entonces, puede haber alguien que actúe por cuenta y orden del productor. Situación conflictiva. El precio de venta obtenido sea menor al precio mayorista oficial, etcétera, etcétera. Ejemplo. Despachamos soja con la cotización de 10 pesos al momento de la venta. Perdón, de pesos 10. Y al momento de la venta es 8 pesos. ¿Cómo es el tema? ¿La jurisdicción comercializadora se queda sin base? Porque la norma dice, el monto imponible para dicha jurisdicción, la productora será el precio mayorista oficial o corriente en plaza, la fecha y lugar de expedición. Estamos hablando de un producto que es conocido, ¿no? Tiene, no podemos decir que no tenga. Y después la diferencia
cuando se venda, va a ser atribuida a la jurisdicción comercializadora. ¿Qué hacemos? Porque acá se despachó, el precio era 10 y al momento de la venta se vende en 8. ¿Qué le corresponde? ¿Qué le atribuimos a la jurisdicción comercializadora? ¿Se queda sin base? ¿Le damos una base negativa? ¿Se entiende de qué estamos hablando? Porque nosotros tenemos en mente que se despacha, vale 10, se vende 15, 10 aquí, 5 a la o las. Bueno, acá es un tema donde la mayoría de la doctrina dice el total del ingreso bruto se atribuye a la jurisdicción productora, dejando sin base a las jurisdicciones comercializadoras. Es decir, era 10, lo pude vender en 8, no es que atribuyo 10 y menos 2, le atribuyo 8 a la jurisdicción productora. Tampoco puede tomarse el 85% del precio de venta. ¿Por qué? Porque no es una opción. La norma no plantea una opción. Solo se usa cuando existen dificultades para obtener el precio mayorista y no es el caso por el producto que estamos hablando. ¿Se tuvo en cuenta esta situación al redactar el convenio? ¿Aceptarían las jurisdicciones comercializadoras quedarse sin base? ¿Se aplica el artículo 2 del convenio? Entonces, después de hacerse esa pregunta y muchas otras, los que escribieron sobre el tema, y yo coincido, dicen, parece que la primera es la más correcta. Es decir, atribuir el ingreso a la jurisdicción productora. Se debía atribuir 10, lo vendo en 8, se atribuyen 8 a la jurisdicción productora. Vamos al segundo párrafo. Énfasis en el comprador. O sea, ya hemos visto en la anterior vendedor, ¿no? Bueno, comprador. ¿Para qué existe? Hemos hablado de la necesidad del sustento territorial. Para que exista sustento territorial en jurisdicción productora por parte del comprador, el comprador debe tener un gasto en la misma. Ya sabemos, ¿no? Sustento territorial, poner un pie, etcétera, etcétera. ¿Cómo atribuimos? En primer término, la jurisdicción productora, dice la norma. Y ya hemos hablado de esto. Planteo un ejemplo. Valor de adquisición de la materia prima al momento de la compra, abril del 25. Pero se atribuye y se declara recién cuando se vende, que es en junio del 25. La norma no me dice atribuya en abril, que es cuando tiene el valor de adquisición porque compró. Venimos diciendo que se debe atribuir al momento de la venta. Estamos hablando de un impuesto sobre los ingresos brutos, en consecuencia el ingreso es imprescindible. Ahora, el sujeto contribuyente, tenemos énfasis en el comprador, va a estar obligado a implementar un control de existencia de su materia prima adquirida. PEPs, WEPs, LIFO, FIFO, lo que quieran. El cigarrillo que vendo hoy, ¿con qué materia prima se elaboró? Es un tema que debe resolver el comprador. Siempre hablamos de materia prima en este párrafo, por lo que no hay problema de elaboración o transformación como hemos visto en el primer párrafo. Si el valor de compra es mayor que el valor de venta o que el de la posterior venta, es el mismo problema que hemos visto en el caso anterior. Y las posibilidades de soluciones son las mismas y la conclusión es la misma. Si la compra la realiza el productor de la misma jurisdicción, donde luego se industrializa, asumiendo
lógicamente, que el comprador es un sujeto de convenio, ¿no? Entonces, compra el productor de la misma jurisdicción y la industrializa en esa jurisdicción. Se atribuye Nos todo a dice, la jurisdicción. ¿cómo? Se atribuye todo a la misma jurisdicción. Se atribuye todo a la misma jurisdicción, igualmente se aplica el segundo párrafo, porque el requisito de desarrollar la posterior etapa en distintas jurisdicciones no impide que una de ellas coincida con la productora. ¿Cuál es el sustento? El sustento es que el primer párrafo sí lo dice del 13, para la venta fuera de la jurisdicción. Entonces, quienes sostienen esta posición dicen, cuando así lo quiso decir, qué parte de actividad se desarrollaba fuera de la jurisdicción, se dijo. En este párrafo los redactores no han limitado a la jurisdicción productora solo a la que produzca la materia prima. ¿Hay sobreprotección? Y no hay sobreprotección, ¿por qué? Porque se va a asignar a la jurisdicción productora el valor de la compra de la materia prima. Y ahí se va a producir la protección de la producción primaria o de la riqueza generada por la producción primaria. Y la proporción que va a recibir por el coeficiente unificado del régimen general es por el resto de la actividad. Por ejemplo, si se industrializa incluso en la jurisdicción productora y en otras jurisdicciones. Otra postura dice que el comprador debe ser de extraña jurisdicción y remite todo al régimen general. Pero si remite todo al régimen general, desprotege la jurisdicción productora. ¿Por qué? Porque la compra de la materia prima sería no computable. Ojo con este tema. Cuando ustedes vieron ingreso computable y egreso o gastos no computables, el costo de la materia prima era un concepto no computable. Vamos al tercer párrafo. Este párrafo tal vez sea el que más conflictos y dudas ha generado. ¿Cuáles son las condiciones para que proceda? Se trate de mera compra a un productor primario, cualquiera sea la forma que se realice de los restantes productos. Hemos hablado, restantes productos. Producidos en una jurisdicción para ser industrializados o vendidos fuera de esa jurisdicción, y siempre que ésta no grave la actividad del productor, cuestión imprescindible, porque si grava la actividad del productor, no estamos en este párrafo. Entonces, de nuevo, una pregunta que nos hemos hecho con todos. ¿Debe producirse la venta? Y en muchas cosas que estamos viendo acá, estoy volviendo sobre algunos temas porque a veces no nos queda claro. ¿Debe producirse la venta? Y a pesar de que se considera o se entiende que la mera compra es un hecho imponible especial en los códigos fiscales locales, sí. La respuesta es sí. No debemos olvidar que aún cuando el hecho imponible es el ejercicio de la actividad, la base imponible está representada por los ingresos brutos. Por lo tanto, es imprescindible que se produzcan. ¿El sujeto comprador debe ser un sujeto de convenio? Debe haber sustento territorial. El sustento territorial no se presume, debe ser probado por el fisco. Ahora, acá les quiero advertir de un tema que a veces pasa. Podemos tener un cliente
Doy un ejemplo extremo, que se haya ido de viaje por cuestiones que no son laborales, se fue de vacaciones, entonces nos trae tickets de nafta, de hoteles, de restaurantes en algún otro lugar. Ya hemos visto la consecuencia de los hoteles y los restaurantes, algo que tengamos una actividad similar en el IVA, ¿no? El IVA es no computado. Bien. Y si no sabemos esto, es intrascendente para algunos. Porque dice el sustento territorial no se presume, debe ser probado por el fisco. ¿Y qué pasa si nosotros tenemos una actividad cualquiera? Incluso les hablo del régimen general, ¿no? A mí me tocó alguna vez que se me presente un fisco, una jurisdicción limítrofe y me muestre fotos. Miren la prueba, fotos de las camionetas de la empresa. ¿Y qué es lo que pasaba? Que los vendedores iban a vender a Cafayate y se cruzaban a comer a Santa María, a Catamarca, porque les encantaba comer en Catamarca, no sé, en un restaurante en Catamarca. O iban a Catamarca, paseaban y después volvían a traer el vehículo. Entonces, ¿cómo uno dice, che, no he puesto el pie en esa jurisdicción? Ojo con eso. Si el producto primario solo ha tenido un proceso de acondicionamiento, conserva su condición de producto primario, lo dejo en la resolución de la Comisión Plenaria 5 de 2006. ¿Qué pasa con la dación en pago de productos primarios? ¿Hace aplicable este párrafo para el sujeto que recibe el producto? Y hay una resolución de la Comisión Arbitral, la 23 de 2004, que dice que sí, la recepción en pago es mera compra. Y si no me equivoco, viene más adelante en ese power, es un caso de Singenta con la provincia de Salta. La doctrina obviamente lo considera excesivo. La mera compra es un régimen de excepción y controvertido. Para que se configure no requiere habitualidad, ya lo hemos dicho. Ahora, estamos hablando de mera compra, no se requiere habitualidad, es un tema excepcional con todas las complejidades. Pero hay algo que se dijo y es, no implica que las compras deban ser ocasionales, accidentales o esporádicas. Abarca también a las que no tienen ese carácter. Y lo dijo la Comisión Plenaria en la resolución 11 del 2008. Eso iba a pedir la asistencia. Singenta tenía una oficina de compra en Salta y entendía que no se trataba de mera compra, sino que debía aplicarse el régimen general. Si somos estrictos, tenía razón Singenta, pero la jurisdicción de Salta se quedaba sin protección, dado que la compra de soja no era computable cuando se elaboran los coeficientes de distribución del régimen general. ¿Por qué? Porque el costo de la materia prima, ¿qué dice el artículo 2? No serán computables. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en esa resolución se resolvió que era mera compra. La norma no establece requisitos para las condiciones que debe reunir el sujeto al que se le compra. Puede ser un productor, un intermediario, un acopiador, una cooperativa, siendo la única condición de este tercer párrafo que la jurisdicción productora no grave la actividad del productor primario. Quiere decir que yo puedo venir y comprarle a un intermediario, a un acopiador, a una cooperativa que no es el productor, y estoy en este tema. La única condición que pone es que la jurisdicción productora no grave la actividad del productor primario. Sin embargo, parece estar implícito que el vendedor debe ser un productor primario. También podría ser un intermediario que actúe por cuenta y orden de ese productor. Momento de atribución, el momento en que obtiene sus ingresos, el comprador.
por lógica, por todo lo que hemos dicho, y además lo dice la Comisión Arbitral en la resolución 43 del año 2007, y la mera compra de productos a ser exportados no se da el supuesto de mera compra, no se graban ingresos de exportación. Y vuelvo a plantear el tema, por más que parecería, y ojalá Dios quiera que nos transformemos en un país normal, por lo menos en eso, y el tema de la inflación se vaya regularizando, pero es un tema, como ya les he ejemplificado, no está resuelto. ¿Sí? Yo puedo haber asignado al momento y al lugar de expedición un valor y terminar vendiendo ese producto. ¿Ustedes han escuchado alguna vez en este país que los productores no quieran vender su producto? No, no, nunca. Bueno, lo pueden terminar vendiendo 2 años después, un año, no sé. Tienen liquidez, sí. Bueno, también. Pero hemos andado por la ruta y hemos visto, yo lo entiendo totalmente, que cuiden, no es una crítica, ¿no? Pero hemos andado por la ruta y hemos visto silo bolsas por todos lados, ¿no? Bueno, entonces, podemos estar asignando una jurisdicción de un valor que está totalmente desactualizado. ¿Mm? Conclusión. Si ustedes saben que el artículo 13 es complejo, ya tenemos un buen diagnóstico. Si ustedes saben que el primer párrafo se refiere a venta y los dos siguientes a compra, también tenemos otro diagnóstico. Y si ustedes saben las 2 o 3 cosas que para entrar en cada párrafo se piden, ya tenemos otro buen diagnóstico porque vamos a saber si el sujeto es de convenio, régimen especial o no. ¿Por qué aclaro esto? Porque a veces se presentan a rendir en los finales y dicen, ustedes saben que tienen que elegir un tema, ¿no? Para rendir. ¿Qué va a elegir el artículo 13? ¿Cuál párrafo? ¿Ah? Entonces, después de haber estado tanto tiempo insistiendo con que hay 3 párrafos, y elija el artículo 13 y le pregunte cuál párrafo, para hacérselo más corto al tema, y no sepa cuál, y no es bueno, ¿no? No es un buen indicio. Miren, cuando hablamos de sustento territorial, están estas resoluciones. Dreyfus, comisión arbitral y comisión plenaria. En función de pruebas sobre la recepción en Salta del producto adquirido. En PECON, lo mismo. El sustento territorial no se presume, sino que debe ser probado por el fisco. La dación en pago, ya lo hablamos. En el caso Singenta, la recepción en pago es mera compra. Ya sabemos que no requiere habitualidad. No debe ser en todos los casos. La misma situación lo mencionamos, Singenta. El momento de atribución, aquel en que obtiene sus ingresos el comprador, también Singenta. ¿Cuál era el caso? Ahí lo tienen. Singenta le vendía al productor primario. Artículo 2, sin duda, ¿no? Cuando el productor primario le paga a Singenta y Singenta le vende a tercero, artículo 2. ¿Pero qué pasaba acá? Singenta le vendía fertilizante al productor primario. El productor primario le entregaba producto primario, dación en pago a Singenta. Y es ahí donde Salta dijo, ojo, no es la misma situación que esta. Acá me entregan producto primario, dación en pago, artículo 13, tercer párrafo. Cuando Singenta los vende esos productos a terceros, sí, es artículo 2. La mera compra por parte del producto exportado ya lo vimos. Vamos a ver organismos de aplicación para que lo sepan nomás. Organismos de aplicación los tenemos en la comisión arbitral, perdón, en el convenio multilateral. 5 o 10 minutitos y nos vamos. No le robo más.
A lo largo de todo este tema o todo el convenio que venimos viendo, siempre citamos resoluciones de la comisión arbitral, resoluciones de la comisión plenaria, ¿sí? ¿Y por qué digo esto? Porque a veces también cuando vienen a rendir, le preguntamos, che, no, che, ¿no? Dígame, ¿quién dice eso? Y nos dicen, lo dice, y en el convenio multilateral, si ustedes ven, tenemos el artículo 16, comisión plenaria, y el 19, comisión arbitral. Después se podrán judicializar, si tenemos tiempo lo vemos o no, pero en realidad todas las normas que venimos viendo son de la comisión plenaria o de la comisión arbitral. Punto. Comisión plenaria. 16. La comisión plenaria se constituirá con 2 representantes de cada jurisdicción adherida, uno titular y uno suplente, que deberán ser especialistas en materia impositiva, inchequeable. No se controla. No lo sé, dudoso. Elegirá de entre sus miembros en cada sesión un presidente y funcionará válidamente con la presencia de la mitad más uno de su miembro. Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes, decidiendo el presidente en caso de empate. A ver, ¿por qué tiene importancia esto? ¿Por qué se le ocurre que tiene importancia esto para las provincias? ¿Por qué? Pero ¿por qué tiene importancia esto que acabamos de ver? De mandar, primero, de encargarse, preocuparse de saber que hay 2 organismos y que ya tiene que haber alguien. Y segundo, que ese alguien que esté, o esos que estén capacitados. Porque a lo largo de la materia venimos viendo, y hoy sin duda hemos visto Syngenta, Dreyfus, aquel, FEDCON, qué sé yo, son casos concretos en donde tiene que haber gente que levante la mano y diga, no, a mí me parece, y comienzan los demás, que eso le tiene que corresponder a Salta. Porque cuando uno va ahí, todos quieren. Yo en la primera clase no he tenido la oportunidad este año, pero dibujo un círculo donde están las jurisdicciones involucradas y cada uno se quiere llevar una porción. Y yo me voy a tratar de llevar la más grande, ¿no? O ustedes cuando van a comer un asado, salimos de acá y supongamos que estén haciendo un asado ahí afuera para todos nosotros, para felicitarnos, van a decirnos, está bien, hay una cuestión de delicadeza, de educación, sirvanse, qué sé yo, pero cuando yo voy viendo que me quedo sin nada y tengo hambre, pues a sacar algo, ¿no? Bueno, la provincia no sería el caso ese, sino que tratan de llevarse toda la sopa a ellos, ¿no? Entonces, por eso es importante que haya gente, representantes, especialistas, que vayan, porque hay que ir. Serán funciones de la comisión plenaria. Aprobar su reglamento interno, establecer las normas procesales que deberán regir las actuaciones entre ella y la comisión arbitral, sancionar el presupuesto, nombrar un presidente y vicepresidente. Y esta me interesa, la tengo yo marcada, porque si no después decimos, ¿y para qué sabemos esto? Para esto, para saber que hay 2 organismos que hacen. Resolver con carácter definitivo los recursos de apelación a que se refiere el artículo 25 dentro de los 90 días de interpuesto. El artículo 25 dice, cuando las disposiciones generales interpretativas, por ejemplo, esa 17 del 24 que dije, artículos 74 y 75, que habla de cría y recría, es una resolución general, la emite la comisión arbitral. Y las resoluciones que dicta la comisión arbitral, los fiscos adheridos y los contribuyentes o asociaciones reconocidas, afectadas, podrán interponer recursos de apelación ante la comisión plenaria. Es decir, que la comisión arbitral puede resolver algo y una provincia o un contribuyente puede interponer un recurso. ¿Y dónde va a parar? A la comisión plenaria. Y si va a parar a la comisión plenaria y yo no tengo representante, supongamos que hay un caso controvertido, jurisdicciones A, B y C. Entonces, B y C dicen que para A no le corresponde nada. Plantean un recurso y el día que resuelva la comisión plenaria no hay nadie que defienda A. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? El de B, hablando de recaudación, va a decir no. Miren, chicos, a mí me parece realmente que a A le corresponde.
Seamos justos. Ah, no. Comisión arbitral. Artículo 19. La comisión arbitral será integrada por un presidente, bla, bla, bla. Artículo 20. El presidente de la comisión arbitral será nombrado por la comisión plenaria de una terna que al efecto se solicitará a la Secretaría de Estado de Hacienda. El vicepresidente se elegirá, bla, bla, bla. Y acá sí lo que importa, porque en el otro había 2 representantes de cada jurisdicción, acá sí zonas. Los vocales representarán a la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, que antigüedad, ¿no? A la provincia de Buenos Aires y a cada una de las 5 zonas que se indican a continuación. Zona noroeste, zona centro, zona norte, zona Cuyo, zona sur. ¿Está? El presidente, vicepresidente y los vocales deberán ser especialistas en materia impositiva, hago el mismo comentario que hice hace un rato. Las jurisdicciones no adheridas, bueno, lógicamente. Artículo 21. Los vocales representantes de la zona nacional durarán en su función 2 años, etcétera, etcétera. 22. Segundo párrafo. La comisión sesionará válidamente con la presencia del presidente, vicepresidente y de no menos de 4 vocales. Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los vocales y representantes presentes. Por eso es importante estar, ¿no? Serán funciones de la comisión arbitral a dictar de oficio o a instancia de los fiscos adheridos normas generales e interpretativas. Y a lo largo de todo esto que hemos visto, por ejemplo, van a rendir qué gastos no son computables. Tenemos el artículo 2, ¿no es cierto? Pero además hay gastos que vienen de resolución de la comisión arbitral que no son computables. Bien. Resolver, estoy en el 24, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Resolver las cuestiones sometidas a su consideración que se originen con motivo de la aplicación del convenio en los casos concretos. Las decisiones serán obligatorias para las partes, bla, 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 bla. Y yo tengo como H después convocar a la comisión plenaria en los siguientes casos. Para realizar las reuniones previstas en el artículo 18 y 2, importante, para resolver los recursos de apelación a lo que se refiere al 17, inciso E, que es el que vimos, dentro de los 30 días de su interposición. A tal efecto, remitirá a cada una de las jurisdicciones dentro de los 5 días de interpuesto el recurso, copia de todos los antecedentes. Entonces, hay 2 organismos, comisión arbitral y comisión plenaria. Venimos viendo la cantidad de decisiones que han tomado ambos. Me parece que no hace falta abundar sobre esto, ¿no? Y por último, tenemos un protocolo adicional, no sé si lo tienen. ¿Lo tienen? ¿Qué es lo importante de esto? A mi criterio, y yo le dije 5 o 10 minutos y no me quiero exceder. Ya nos vamos. Dice, en los casos en que por fiscalización surjan diversas interpretaciones de la situación fiscal de un contribuyente, sujeto al convenio, y se determinen diferencias de gravamen por atribución en exceso o en defecto de base imponible, ¿lo tienen? ¿Al protocolo? ¿Lo tienen? Bueno, Sí, profesor. no escuché. Sí, profesor. Bueno, gracias. De nada. Entre la jurisdicción en la que el contribuyente desarrolla la actividad se procederá de la siguiente forma. 1. Una vez firme la determinación y dentro de los 15 días hábiles para ello, el fisco actuante deberá poner en conocimiento de la restante jurisdicción involucrada. A ver, yo realizo actividad en A, B y C, pero viene D y dice, che, vos has hecho actividad en mi jurisdicción. Entonces yo, en general, doy un ejemplo sencillo, lo distribuyo entre A, B y C, vengo así, atribución de materia imponible. Vamos hasta ahí. Viene D y me dice, ojo, vos. Y ahí se plantea un conflicto. Porque yo toda mi torta la atribuí, no importa cuánto, en A, B y C, y ahora me aparece un D. O no me aparece un D. Viene C y me dice, está atribuyendo mal. A mí me corresponde más. Nunca van a venir a ver por menos, ¿no? Bueno. Entonces, ¿qué hace? El fisco actuante pone en conocimiento de las restantes jurisdicciones. 2. Los fiscos notificados deberán contestar al fisco que llevó a cabo el procedimiento, manifestando su conformidad a la determinación practicada dentro de los 30 días hábiles.
La falta de respuesta será considerada como consentimiento de lo mismo. En el caso de existir disconformidad por parte de alguna o alguna de las jurisdicciones, esta o estas deberán comunicar al fisco iniciador, siempre dentro del plazo fijado en el punto 2, que someterán el caso a la decisión de la comisión. Artículo 24, inciso B del convenio, que es lo que vimos recién. La presentación deberá hacerse dentro de los 15 días hábiles del vencimiento del plazo. La comisión arbitral se abocará al análisis del fondo de la cuestión, debiendo pronunciarse dentro de los 60 días. Es decir, todo esto no es para que conozcan los días, los procedimientos, pero sí que se presente un conflicto, viene alguien y dice, sí, y hay todo esto, ¿sí? Lo que me interesa marcar de esto es solo una cosa. Contra la decisión de la comisión arbitral podrá interponerse el recurso de apelación a la plenaria, bla, bla. Una vez aceptada la determinación por los fiscos, ya sea en el caso del punto 2 o habiéndose producido la decisión de la comisión arbitral o de la plenaria, las jurisdicciones acreedoras procederán a la liquidación del gravamen. Me está hablando mi abogado, no sé si es bueno o malo. ¿Qué será bueno o malo? El contribuyente dentro del plazo de los 10 días hábiles de notificado deberá repetir el impuesto en aquellas jurisdicciones en las que se procedió a la liquidación del mismo por asignación de exceso de base imponible. A los fines expresados se extenderán los documentos de crédito a favor del contribuyente y a la orden de los fiscos acreedores. El depósito respectivo deberá ser efectuado por el contribuyente dentro de los 10 días hábiles de su recepción vencidos, los cuales le podrán ser aplicados por los fiscos acreedores las normas locales relativas a la... ¿Qué? Esto es lo importante. Esto que les acabo de decir es lo importante. Porque yo tenía una torta de un tamaño, la distribuyo entre A, B y C. Viene otro o uno de ellos y me dice, sí, me diste de menos. No se agranda la torta. No hay más torta. Entonces salimos de acá y pusieron medio kilo de asado por pera. ¿Cuántos somos? 30, hay 15 kilos de asado. No viene David Copperfield y pone 5 más. Entonces dicen, che, nos sacan el que estamos comiendo. Eso no es para vos, es para el lado. Entonces acá, ¿qué va a pasar? El contribuyente, una vez resuelto, deberá interponer un recurso, repetir, frente al que pagó el más. Si esto fuese lo que el convenio o lo que redactaron el convenio creyeron que era, la jurisdicción que cobro de más me debiera dar un certificado. Entonces, yo estoy hablando en un término verbal que ustedes se imaginan, ¿no? Debiera darme un certificado, entonces yo con ese certificado debiera ir a la jurisdicción que me reclama y decirle, tomar dentro del determinado plazo para que no me cobren multa, intereses ni nada. Entonces después, aquella jurisdicción que cobro de más le deberá pagar a él que cobro de menos. No, no puede ser una compensación así por sistema, tiene que pedir la repetición. Miren, en este país Difícil compensar conseguir por, claro, una repetición. es complicado. Iba a hacer un chiste, pero el otro día en mi propia casa me han retado mujeres, así que no hago más chistes de mujeres. Nunca más, parece que alguien que viene a clase es amiga de mi hija y me dijo, papá, te pido. Entonces, es difícil en este país cuando pagaste de más que te devuelvan o que te permitan compensar. De hecho, si se acuerdan de impuestos 1, bienes personales, responsable sustituto, llegó a la corte dijo sí, no hay problema, si el sujeto es el mismo, porque es un responsable sustituto que está a la par del contribuyente y que hizo la AFIP o ARCA o como se llame, porque cambian de nombre pero son la misma esencia, modificó una resolución. Entonces ahora hay dictámenes de la procuración, en IRSA, ante el COSUR, etcétera, etcétera, que dicen lo mismo, pero hay que llegar hasta la corte. Entonces acá es difícil cuando pago de más que te devuelvan. Sí, nos vamos sabiendo que el 13 tiene 3 párrafos. Miren algo. No, yo aspiro mucho.
tiene 3 párrafos, que son distintos, que son prácticamente un régimen especial, 3 regímenes especiales dentro de un mismo artículo, tratan de cosas distintas, cada uno tiene sus características. Si no entramos ahí, el talla me diga, vamos, régimen general, me voy feliz. Y si sabemos que hay 2 organismos de aplicación que dictan normas para diferentes casos, que hay un recurso, también como para que si se le pregunta, sepa. ¿Ah? Nos vemos. Gracias.